Mozart ahora mismo tiene mensualmente unos 7 millones de escuchantes en Spotify. Además de pionero y genio de la música, pues al parecer también lo fue de los negocios. Para hablar de Mozart, de la música y demás, tenemos a don Daniel Broncano, el actual director técnico de la Orquesta de Tenerife. Mozart era de los músicos más oportunistas en el lado bueno de la palabra. Hizo crecer eso de que organizar tus propios conciertos y que la gente se suscribiese a ellos, ¿no? Uno de los grandes objetivos es hacer sold out en los conciertos. ¿Cómo intentas atraer más jóvenes cada vez y quitar este paradigma que tenemos de que es un poco más lejana a nosotros? Tú podrías resucitar a Freddie Mercury, lo pones en el Metropolitano, si no se entera nadie va a estar vacío. ¿Qué es diferenciar en el mundo de las orquestas? Una o dos claves que digas, mira, si tú quieres ser feliz en tu equipo, una o dos cosas que no sean como tan evidentes. Tu hermano es David Broncano, sí. Hoy los dos están en espacios artísticos. ¿Hay algo de la forma en la que crecieron que los llevó a estar en este lugar a los dos? ¿Qué opinas del reggaetón? ¿Cuál es el mayor bien que has hecho tú? Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de Generis en el que nos gusta hablar de creatividad, innovación y cómo esta tiene impacto en las personas, en la sociedad y en la gente que lo lleva a cabo. Hoy estamos hablando de un contexto un poco distinto porque vamos a hablar mucho de música y tenemos un invitado que además ha venido de las islas, así que te agradecemos especialmente, Daniel, por haberte venido hasta aquí, solo para esto además, seguro. Sí, sí. Y para haceros una pequeña introducción, nosotros que nos gusta hablar tanto de innovación y tanto de las cosas locas, voy a robar una historia que me contaba antes Daniel, ¿no? Que es de un tal Mozart, que seguramente a algunos os suene de oídas. Pues Mozart, en el año 1784, cuando ya era bastante famoso, pero quería vivir mucho del mecenazgo, empieza a lanzar muchos conciertos y llega un momento en que lanza su propia suscripción. Y empieza a tener mucho éxito y en un momento dado le escribe a su hermana y le dice, oye, estoy teniendo muchísimo éxito porque ya he alcanzado la friolera, si no me equivoco, de 180 suscriptores. Mozart ahora mismo tiene mensualmente unos 7 millones de escuchantes en Spotify, pero también, además de pionero y genio de la música, pues al parecer también lo fue de los negocios, así que cuando pensemos que estamos siendo muy creativos con los modelos de suscripción, nos acordamos del bueno de Wolfgang Amadeus y nos entrará un poquito más de humildad para variar. Así que, pues nada, para hablar de Mozart, de la música y demás, tenemos un día más a Natalia. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Súper bien, muy feliz de hablar de música hoy. Qué bueno. Y tenemos a don Daniel Broncano, que nos hace mucha ilusión tenerte, así que Daniel, muy bienvenido. Daniel, que es el actual director técnico, que es importante remarcar la parte técnica, ya nos contarás, de la Orquesta de Tenerife, que llevas toda la vida dedicado a la música y que tu pasión nació, si no me equivoco, pues en Galicia casi por accidente, así que igual te preguntamos un poco de dónde vienes y a dónde vas. Daniel, cuéntanos. Súper contento, don Miguel, doña Natalia. Pero vamos a empezar con Mozart, ¿eh? Porque luego ahora ya... Pero es que por seguir loando a nuestro pequeño Wolfgang Amadeus, Mozart era de los músicos más oportunistas en el lado bueno de la palabra, porque a veces el oportunismo se ve como algo malo, de que es que eres un sátrapa, un cara dura. Mozart, ahí ya describías un poco su dinámica un poco empresarial, de montar sus propios conciertos para tener independencia y poder ganar dinero sin depender del obispo de turno o del príncipe de turno. No inventó como tal las suscripciones, pero era de esos primeros compositores y músicos que le echó mucho tiempo y se le dio muy bien y hizo crecer eso de que organizar tus propios conciertos y que la gente se suscribiese a ellos, ¿no? Pero él también, por ejemplo, era alguien que... por allí aparecía la armónica de cristal, que es como un conjunto de copas a la que le pones agua, y él componía una obra para ello. Apareció el clarinete, que en ese momento era un instrumento totalmente nuevo, porque existía en los instrumentos de viento, existía la flauta, el fagot, el oboe. El clarinete era un gadget, o sea, era realmente un invento del tebeo absoluto, para el cual él empezó a componer obras porque le pareció que esta cosa nueva. Entonces está claro, sin ninguna duda, que si Mozart hubiese encontrado la guitarra eléctrica, hubiese hecho cosas para guitarra eléctrica todo el rato, o con el autotune hubiese estado fascinado con el autotune sin ninguna duda. Y con la inteligencia, o sea, es que se nota tanto, ¿no? Se nota tanto más en sus cartas, en un montón de cosas, que era una persona que era súper curiosa, que estaba todo el rato viendo qué se puede hacer con las cosas nuevas que aparecían, y que si tenemos que hablar de innovaciones, que hay creadores como Mozart que desde luego estaban ahí en todo. Eso es la intro. Y ahora hablamos de la intro. Porque ahora la intro mía, ¿no? Fenomenal. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hombre, por supuesto. Esto que quede claro y que tengamos tiempo. Porque fíjate lo que sea, con Paco Umbral, que no tuvo tiempo. Es que espérate, que aquí llegamos. En el momento 35 decir, pequeño, que lo de lo te mío. tratamos mejor, no te preocupes. Hay que hablar de mis orquestas. Pues sí, esto...
O sea, yo tuve una especie ¿cómo decir? De síndrome de Stendhal, o sea, como de sacudida así por ver una obra de arte, que a mucha gente le pasa, o sea, con un cuadro, con un paisaje o con un concierto, que es que siendo pequeño, pues mis padres se refugiaron de la lluvia en Galicia, estando de vacaciones en un concierto de la Sinfónica de Galicia, gratuito. Y se pasaron una semana porque no para de llover. Sí, claro, entonces, por suerte salió el sol y no tuvimos que escuchar a tanto Beethoven, ¿no? Pero siendo pequeño, pues aquello me impresionó. Es la primera vez que escuchaba una orquesta en directo y me impresionó muchísimo. Decir, pero es que esto, ¿cómo es posible que salga esta variedad de sonidos y este sonido tan alucinante de aquí, ¿no? Y lo increíble es, o sea, que eso es que condicionó mucho mi vida en cuanto a ser muy pesado de pequeño, que es que quería tocar un instrumento, empezar a pedir que quería escuchar discos, tal. Y lo bonito es que a veces, todavía hoy en día, o sea, yo creo que de lo que más me hace llorar es a veces escuchando música. O sea, de repente es que escucho música y eso me desbloquea de repente. Pero que ese mismo sentimiento de no creerme prácticamente el sonido que sale del escenario me sigue pasando. Y o sea, que estoy escuchando una orquesta prácticamente todos los días de mi vida, y hay momentos, no digo que todos, ¿no? Pero hay momentos que me sigue sacudiendo eso de decir, ¿cómo es posible que suene esto, ¿no? Y eso creo que es por lo que trabajamos, porque eso se produce en el público. O sea, que haya más momentos donde la gente, sea escuchando una canción en un concierto, en nuestro caso escuchando la orquesta en un concierto, es que les sacuda ese momento de nirvana o de belleza, ¿no? Que además es que de sorpresa de ser totalmente transportados y elevados por la música. Qué bueno. Oye, Daniel, ¿y qué hace un director técnico? O sea, ¿a qué te dedicas? Porque tú empezaste siendo muy pesado, que quiero tocar mi instrumento, al final se escuchan tus deseos y te cascan el clarinete, no sé si lo eliges, y luego de repente eres director técnico. O sea, ¿cómo se juega eso? Bueno, y otra cosa, y es cuál es la diferencia entre un director técnico y un director, sí, el que conocemos y que tenemos como más claro de toda la vida. Sí, técnico es... Sí. Yo quería tocar el clarinete, el oboe, perdón, porque es el instrumento que me llamaba la atención de la orquesta, porque tiene un timbre muy distintivo, pero el clarinete era lo que había en la banda de mi pueblo que más se parecía, porque es un instrumento de madera, también negro, que no suena tan diferente. Y al fin y al cabo un instrumento es un instrumento, o sea, un instrumento es un medio, al fin y al cabo lo que haces es música, ¿no? Y da un poco igual uno que otro. De ahí, pues me dediqué de joven, como hace falta cuando eres músico joven, a intentar aprender a tocar tu instrumento, y en cierto momento, pues a organizar conciertos. Y esto yo vivía en Londres y era organizar conciertos en Segura de la Sierra, que está al lado de mi pueblo, y era intentar buscar oportunidades de concierto para mí como profesional joven, para otros compañeros, para otros amigos, y a partir de ahí empecé de verdad a aprender, ¿no? Porque era aprender sin saber nada a organizar conciertos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que una orquesta al final es como una super herramienta musical que es un buque, o sea, es que puede hacer un montón de conciertos. Entonces, después de haber hecho varios trabajos de gestión cultural, pues una orquesta siempre es como uno de los sitios más potentes, ¿no? Director técnico es el nombre que tiene la Sinfónica de Tenerife, también Orquesta Nacional de España, alguna otra tiene ese nombre, que en otros sitios se llama gerente o en inglés se llama managing director, que no tiene nada que ver con el director musical. O sea, además en inglés es diferente, ¿no? Lo de conductor o esto de director, sea como... porque mi trabajo al fin y al cabo es estar al lado del escenario, debajo del escenario, detrás, pero nunca en el escenario. Es al final estar pendiente del destino global de la orquesta, de que tengamos el mayor impacto posible, de coordinar todas las áreas y de ser responsable global, pero nunca en el escenario. O sea, que a veces, y esto es muy poco épico, pero yo soy el maestro de las hojas Excel más que que de otra cosa. Oye, ¿y cuáles son todas las cosas que... O sea, tú como público vas un día a un concierto y hay muchas cosas que ves, ¿no? Pero ¿qué cosas nos llaman la atención de todo el trabajo que no se ve, a lo mejor? O sea, porque tú ves y ahí, no sé, habrá un puñado de decenas de músicos, pero ¿qué es todo lo que hay por detrás que no se ve, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti también te lleva de cabeza? No sé si es la gestión de los equipos, si es el que las cosas ocurran, el que a veces se va la luz, o sea, ¿qué tipo de cosas te pasan? Claro, o sea, hay una cuestión general de la música clásica y luego ya la concreta de una orquesta como la nuestra en España. En concreto en España o en Europa, ¿no? Pero más en España todavía. La música clásica tiene un gran apoyo público.
en España hay como 20 y algo orquestas sinfónicas profesionales a tiempo completo, de las cuales solo una podemos decir que es privada, que es Sinfónica del Vallès. Hay más orquestas, pero no tienen músicos a tiempo completo. Luego hasta la Field Symphony, o sea, hay varias, pero no tienen músicos a tiempo completo. Y de esas no sé cuántas, que además todas integramos la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, hay como solo una que es privada, que esto se da muchas en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, pero en España todas tenemos la suerte y también la dificultad de ser sector público o administración pública, depende, ¿no? Entonces, esto digo que en el concreto en España hay veces que es el hecho de conseguir llevar a cabo nuestra actividad ciñéndonos a mecanismos de lo público, que es que para la ley de contratos del sector público aplicada a la compra no ya solo de una fotocopiadora, sino al contrato del director de orquesta, que tiene unas necesidades de contratación muy específicas. Esto digo en concreto, pero esto es menos interesante que ya los retos globales de una orquesta, que es cómo conjugar, por un lado, un equipo tan grande, donde además hay como dos vertientes muy claras, que una es el equipo artístico, o sea, que son estos 80 músicos, que a veces son hasta 100 y que requiere ampliación de plantilla para tocar X obra, con una oficina, o sea, un equipo técnico-administrativo que apuntala todo eso, ¿no? Reto número 1 es cómo hacer que no haya un modelo antagónico entre ambos, sino que se compaginen y que remen hacia el mismo lado, ¿no? Y esto supongo que pasa igual en un equipo de fútbol, cuando están los que están jugando en el terreno de juego y la cantidad de otras personas que no están pisando el césped. Pero vamos, es que sin ellos es que no se puede hacer nada, ¿eh? Totalmente. Entonces, eso es el conseguir que una cosa retroalimente a la otra. Eso es fundamental. Entonces, hay una parte interna de mi trabajo que es, apoyar, entender, coordinar, maximizar el trabajo de esas 90 y pico personas, a veces con una parte de psicólogo muy importante, pero porque el liderazgo a veces es así. Y luego, sobre todo, mirar fuera del equipo, que es pero es que este equipo el equipo no existe para nosotros, es que tocamos para un público. O sea, es que lo principal es conseguir el mayor impacto posible con nuestra música, y la cosa es para quién tenemos que tocar, tener el máximo número de conciertos y de público posible, tener la mejor actividad, hacer las mejores giras. Entonces, al final es, pues, ¿qué hace la orquesta? No ya solo el cómo, y eso es por dentro, sino es qué hace la orquesta. Entonces, tanto para dentro como para afuera es tirar del proyecto. Daniel, y ahora que hablabas de los retos y lo que hacen, hacer que cada vez vaya más gente, conciertos, pero ¿cuál es el gran sueño que tiene una orquesta? O sea, ¿qué es ese gran goal por el que tú trabajas todos los días y trabajan todos en equipo? Vamos, pero lo más emocionante de todo es tener concierto tras concierto, entradas agotadas. Porque esto luego ya puede haber en qué sitio, ¿no? Pero la Sinfónica de Tenerife tenía un cierto reto de público por una cuestión estructural de que tenemos una sede que es el Auditorio de Tenerife, maravilloso, edificio de Calatrava, que es espectacular, pero a la vez que tiene un cierto reto urbano porque está en una parte de la ciudad un poco segmentada, y nunca había tenido tantísimo público, y esto es un reto que ahora mismo, de mi trabajo principal, es que ahora mismo se empiezan a agotar las entradas, ¿no? Luego, aparte, la Sinfónica de Tenerife tenemos que estamos en un archipiélago. Eso quiere decir que ya cualquier salida es una especie de gira. La orquesta había estado como 17 años sin venir a la península, y este año hemos tocado en Bilbao. Este año tocaremos también en verano en los festivales de Santander y de Pollensa, en Mallorca. El año que viene una gira europea con conciertos entre otros sitios en Ámsterdam. Entonces, bueno, pues estos son cosas que son muy motivadoras, pero en general es que cada concierto haya un público que llene la sala y que esté emocionado, ¿no? Y esto a veces también es súper emocionante tocar en el hospital, ¿eh? Y esto lo hacemos como una vez al año, tocar en el hospital. Y uno de los proyectos que hace Sinfónica Tenerife, que lleva años haciendo, es tocar en la cárcel. Y esto dentro de la actividad social que hace la orquesta, se hacen conciertos para bebés, se hacen muchos conciertos educativos, se hacen muchos conciertos familiares, se hacen conciertos en hospitales. Esto de los centros penitenciarios, que hay más orquestas que lo hacen,
no sabes medirlo hasta que no lo ves por primera vez dentro de lo que supone, es decir, bueno, tú le puedes dar más o menos prioridad a la urgencia de hacer este trabajo social en un centro penitenciario, pero la primera vez que lo ves, a mí pocas cosas me han cambiado tanto la vida como eso, hay que decir. Por un lado, por impresión personal, y creo que todas las personas que han tenido experiencias parecidas, del ver cerrarse las puertas tras de ti cuando sales. Es algo que a todo el mundo le marca mucho. Es decir, claro, he estado aquí, pero yo ahora me voy, salgo de esta realidad y salgo, las puertas se cierran y ahí se queda. Pero como la sensación de decir, ya, pero ¿cómo es la cuestión de que las puertas no se cierren atrás de ti, ¿no? Y luego porque hay porque hay una serie de contextos en el centro penitenciario donde son muy electrizantes, y además creo que todos vamos con una serie de estereotipos también en la cabeza. De hecho, allí también había una radio. Y me acuerdo que esto, de primera tal en la radio de la radio, era que pensabais que todos íbamos a tener cicatrices en la cara, ¿no? Entonces, al final también hay una variedad de situaciones, ¿no? Y simplemente que este trabajo, que es verdad que es una gota o un grano de arena, ¿no?, en el desierto, pero tanto a los músicos que lo hacen como a los que apoyamos esto, todos es un periodo como súper intenso esto de los conciertos de la cárcel. Qué bueno. Además, yo escuché una vez que me marcó mucho que lo que tiene en común toda la gente de la cárcel es que se les conoce por el punto más bajo de su vida. Ya. Es decir, todos tenemos sombras, pero si estás en la cárcel, lo que tienes en común es que todo el mundo conoce el punto más bajo de tu vida, ¿no? Sí, sí. O sea que Sí, me imagino que dar un poco de música y un poco de alegría y amor, pues me imagino que es algo que tiene que ser emocionante, seguro, ¿no? Sí, sobre todo porque hay como varios elementos ahí que flotan y que enseguida salen, ¿no? Que es las ganas de comunicarse, eso desde luego, claro, todo el rato, además cuando hay alguien de fuera. La culpa, o sea, es como elemento que está flotando en todo, justo por esto que dice, de que se les ha conocido por el momento más bajo. Las madres. O sea, es que en cualquier situación donde hay algo musical y en cuanto hay letra es la cuestión, la madre en cuanto al apoyo incondicional, en el caso de que sea así, ¿no? Y luego las segundas oportunidades. O sea, siempre está pero ya llegará la segunda oportunidad, ¿no? Entonces, estos temas que pueden ser como obvios, pero es verdad que cuando tienes que esto ya te digo que es mirar por la rendija como una micronésima de segundo, ¿no? Pero a mí por lo menos me impresionó mucho y ha sido a través de la música, pues una de las experiencias más intensas que he tenido. Vale. Oye, Daniel, y en los escenarios en los que la gente va voluntariamente a verte, intentas llenar los escenarios. Ahora mismo tenemos Bad Bunny, que tiene más de 500.000 de personas que se han pegado aquí para poder ir a verles, y tienes la música clásica, que no sé si es antagonista, si es otro, pero es otro concepto, que luego vamos a hablar también de por qué se llama música clásica, cuando claramente Mozart, Beethoven eran pues no precisamente clásicos en su época, ¿no? Y ahora parece que son como, pues solo te toca gente que va con levita y así como con pinta de estirado, pero la música clásica, ¿cómo hacéis para que le llegue a la gente joven? ¿Es un reto? ¿Las nuevas corrientes te alejan de conseguir eso? ¿No? ¿Cómo funciona eso? Tengo que decir que el otro día pregunté en público si Bad Bunny era un chico o una chica. Ay, Dios mío. Sigo sin tenerlo claro, porque es un chico. Es un chico, sí. Y la cuestión sobre la música clásica es que sigue teniendo, creo, como una fuerza inmensa en cuanto a su poder de emocionarnos, fundamentalmente. Entonces, es cierto que creo que hay que, a la hora de presentarlo en el escenario y en público, hay que despojarlo de envoltorios innecesarios, a veces un poco que es envolverlo de tontería innecesariamente, cuando se envuelve de ese halo que has dicho, con esa especie de levita, o sea, como si fuese un producto sagrado, que hace que el público crea que es que tiene que tener una instrucción previa, que lo que le parezca a lo mejor es inoportuno. No, o sea, es que a veces... Esto es curioso, mira, también trabajo en Centro Botín, hay un programa educativo muy grande en que los conciertos que se hacen para escolares, hay mucha cuestión emocional, ¿no? O sea, de cómo de educar las emociones a través de la música. Y se habla siempre con niños y jóvenes, esto de, vale, has escuchado tocamos este trozo de este cuarteto de Beethoven, ¿y qué te parece? Y es curioso que continuamente hay una preponderancia de que les parece triste, les parece aburrido, les parece depresivo.
Y resulta curioso porque es hay veces que a mí no me lo parece, o sea, a mí me lo parece a veces pletórico, alegre, depende, o hay veces que sí, ¿no? Pero creo que lo que ocurre es que con la música clásica a veces hay menos... ¿cómo decir? Menos edulcoramiento, menos apantallamiento, o sea, es muy variado, y hay veces que suena, claro, que a veces suena triste, y suena desapacible, y suena perturbador o perturbado, o suena desagradable. En concreto, músicas más del siglo XX, XXI, es que el mundo a veces es desagradable, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que hay como a veces en la música más antigua menos pasteurización de lo que ahí ocurre, y me resulta curioso que a veces para un niño actual eso resulta automáticamente triste, que en cualquier momento si te parece triste, está bien. Ya está, porque te parece triste. Pero porque creo que hacemos una descripción muy rápida y decir, eso es música triste. Música triste no, a lo mejor es música de hecho furiosa. Lo que pasa es que a veces hay cierta, no sé, o sea, hay muchos momentos de música de Beethoven que es rabiosa, es que es furiosa. Pero posiblemente no menos, o yo diría que más que a veces death metal, ¿no? Entonces, y eso también es triste. Bueno, no es triste, escuchemos más, ¿no? Y eso me resulta curioso, sí. Y luego también, perdona, Daniel, pero es que creo que eso, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero el hecho de que la música clásica muchas veces no tenga letra, ¿no? Por un lado lo hace más universal, porque como que y permite que cada uno en su momento vital, cuando lo escuche, le evoque algo, pero también por otro lado te hace trabajar, porque en cierto modo te dice, ¿a ti qué te ha evocado? Entonces, si tú escuchas una melodía un poco nostálgica y te acaban de dejar, pues claramente, sabes, te va a evocar a tu ex. Pero si justo es que has dejado el trabajo, tal, ¿no? Y en cambio, si tú escuchas una letra que te dice literalmente lo que está pensando, que es, mira, me ha dejado mi ex, ajá, estoy triste, pues como que ya lo que te transmite es literalmente lo que dice la canción, ¿no? Sí. Joder, vaya temazo. Sí, claro, sí. La música que no tiene letra es un poco más absoluta. También hay compositores y obras que rápido tienen, aunque no tengan letra, pero tienen una narrativa detrás, como más literaria. Y es muy curioso, eso pasa a veces con creadores que hacen música para la pantalla. Pienso, por ejemplo, en Fernando Velázquez, compositor que ha ganado varios Goya, súper bueno, ¿no? Tiene obras también que no son para la pantalla, pero rápido si la escuchas es como que creo que a todo el mundo le trae imágenes, porque es que el tipo de música es como que rápido, creo que a ti te hace montarte tu película. Esto le pasa también a música de Wagner, de Strauss. Es que incluso las obras que no tienen letra, que no son una ópera tal, creo que a todo el mundo le traen como una narrativa, porque es que yo también estaba pensando en una que esa obra tenía una narrativa que iba sobre X, ¿no? Luego hay otra música que es más absoluta y que es más poética, pero eso, hay una parte que es que, bueno, pues que lo que a ti te traiga, pues está bien, y si te trae, oye, no sé, a lo mejor es verdad que si te trae mucho a tu ex, te es que ya al psicólogo. También es cierto que estos seres... Por algo te dejó. pero además también hay luego compositores que eran seres un poco traumados y que gracias a ello nos legaron grandes sinfonías. O sea, está el caso, por ejemplo, de Mahler, que época de Freud, ¿no? También se murieron varios de sus hijos. Si no hubiese tenido miedo a la muerte, no nos hubiese dejado esas 10 sinfonías, esas 9 sinfonías, uno sin terminar, increíbles. Pues si él hubiese tenido un grado o sea, menos sufrimiento y más comprensión de la muerte, hubiese sido más feliz por un lado, pero nos hubiese dejado pero sinfonías. Eso, desde luego. Eso pasa con tantos artistas. Sí, o sea, sí. ¿Con cuántos artistas pasa? Que es decir, es una persona claramente desequilibrada, es una persona que sufre como por encima de la media. Pues qué buenas canciones. Sí, totalmente. Daniel, y a propósito de eso, ¿tú qué le dirías a la gente que cree que para escuchar música clásica hay que haber estudiado, hay que tener un cierto tipo de características especiales? Bueno, es que esta música llamada clásica es como un mueble de Ikea. O sea, esto no sé si vosotros sois la gente que mira. ¿Se pueden decir marcas? No lo sé. Se pueden decir marcas. Todo libertad total. Hay gente que mira las instrucciones. Yo soy prácticamente incapaz de mirar una receta, de mirar cómo se mueve. Intento hacerlo como entiendo. La música clásica es siempre, toda la música, es que no requiere tú lo escuchas, o sea, lo único que requiere es tener 2 oídos o uno, lo que sea, tener tímpanos y escuchar la música, y lo que a ti te sugiera está bien. Vamos a ver, si tú sabes mucho de cocina, pruebas una cosa y creo que puedes explicar cómo está hecho. O sea, puedes explicar,
tú si no sabes nada de cocina, sabes si te gusta o no te gusta. O sea, tú lo disfrutas o no lo disfrutas. No requieres formación, evidentemente, para ningún plato, ¿no? Si sabes de cocina, lo que pasa es que tú puedes hacer mucha ingeniería inversa. O sea, puedes explicar, o sea, lo primero, creo que tiene esto, creo que lo han hecho así, me lo imagino. Puedes dar una explicación al proceso de fabricación y a muchas otras cosas del proceso. Pero eso no quiere decir que lo disfrutes más ni menos, ni que requieras ningún tipo de formación para disfrutar del plato. Esa analogía es la explicación. Me parece muy interesante porque es que yo, bueno, o sea, crecí pensando y percibiendo que hay mucha gente que cree que está, o sea, como que tiene esa distancia con la música clásica, pero porque no siente que pueda entenderla. Pues a partir de hoy vas a vivir un nuevo día. Me encanta, me parece. Sí. ¿Qué usas, o sea, qué estrategias usas? Ahora que decías que uno de los grandes objetivos es hacer sold out en todos los conciertos, ¿cómo intentas atraer más jóvenes cada vez y quitar como este paradigma que tenemos de que es un poco más lejana a nosotros? Varios puntos. Lo primero, ser inconformistas respecto a los resultados. O sea, es decir, ya es que en cualquier caso hay que intentar vender todas las entradas. Y hay veces que en ciertas situaciones se da el caso de decir, es que a lo mejor este auditorio es demasiado grande para esta ciudad. Bueno, da igual, seguramente si se haga mucha buen marketing y tal, llenarías esto. Elemento número 2, ya me estoy poniendo corporativo, espero que si ahora ya va aquí la traca corporativa, es que sea el producto que sea el artista que sea, si tú no haces buena comunicación te lo comes con patatas. Totalmente. O sea, tú ahora mismo podrías, caso muy de perogrullo, ¿no? Tú podrías resucitar a Freddie Mercury, lo pones en el Metropolitano, si no se entera nadie va a estar vacío. Absolutamente. Es súper obvio, ¿no? Entonces, tienes que hacer suficiente comunicación. Shakespeare es maravilloso y el Shakespeare Globe en Londres hace una publicidad que alucinas. O sea, están todo el rato haciendo publicidad y no se trata, o sea, es que no, ni siquiera hay que discutir si Freddie Mercury es bueno o si Shakespeare es increíble. No. Pero es que da igual, incluso... Queda la turra para que la gente lo conozca. Incluso los productos buenos, si tú no haces suficiente comunicación, te lo comes con patatas. Eso por ese lado. Y luego, en cuanto a la cuestión público más joven, menos joven, la cuestión es que la música clásica sigue habiendo como una sensación desde hace tiempo, desde hace 50 años, de que el público es cada vez mayor y que en cierto momento habrá que cerrar el chiringuito. No es así, lleva de hecho años la misma idea y el público se renueva. Hay veces que más dentro de una franja menos joven, pero tampoco es un problema. Son personas maravillosas. O sea, cierto público de 50 a 80 años, gente estupenda, y entonces se sigue, o sea, hay veces que a veces sucede que hay gente que a partir de cierta edad empieza a encontrar unos valores en Mozart y en Beethoven, pues estupendo. Sí. A la vez hay un público que tiene 20 años y tiene 30, pero sí se da ese factor que es el público es cada vez mayor. No. Hay una renovación dentro de esa franja de edad, pero se lleva 50 años. Y cuando se mueren, habrá otros de 50 años. Es que cuando se mueran habrá otros de 50 años. Además, que les encanta. La pirámide tal y como va en España, es que vas a tener gente para claro. Gente de target perfecta, vamos. Y en concreto en España la música clásica va a más, o sea, cada vez hay más conciertos, más público, o sea, que ahora mismo el chiringuito de la música clásica no hay que cerrarlo en los próximos 200 años. Qué bueno. Y además también nos decías que hay muchísima formación en España, ¿no? O sea, que hay mucho talento joven, mucha formación, mucha educación específica. Eso es un hecho de España que a veces creo que lo valoramos poco, que es diferente a nivel enseñanza general. O sea, en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria el currículum es mejorable. No sé bien cómo es ahora, pero creo que hay veces que como que solo en un año o dos hay clase de música obligatoria. Sí, la flauta. Claro. Y una idea con la flauta, aprobado, hasta luego. Claro, es verdad que ahí se puede ser más ambicioso y hay margen de mejora, seguro. Pero a la vez en España hay un sistema de conservatorios públicos que no tiene parangón en el mundo. En muchos países, si tú quieres que tu hijo o hija aprenda a tocar un instrumento, le pagas clases particulares o va a una escuela de música privada. En España, por supuesto, hay escuelas privadas, pero hay una red de conservatorios públicos desde grado elemental a grado superior espectacular. Mucho depende de las comunidades autónomas, en algún sitio de la diputación de esa provincia y en algún sitio municipal, pero ha sido transferido el que pueda dar esos títulos públicos. No tiene parangón, o sea, porque aparte son los profesores acceden a eso con convocatorias públicas, que hay un nivelazo. Entonces, eso que empezó finales de los 80, o sea, ya existía antes, pero que ha ido a mucho más desde ese periodo, hace que ahora mismo empiece a dar sus frutos en una cantidad de músicos
con una formación súper buena, que copan un montón de orquestas europeas, porque es que hay más músicos que orquestas en España. Y ahora que hay un proceso de renovación de las orquestas, pues vuelven. Y entonces hay una cantidad de talento espectacular. Oye, pues hablando del talento, cuéntanos un poco cómo es liderar un grupo. O sea, al final, porque me imagino que todos los músicos son gente hiperformada, hipercompetitiva, que por otro lado tienen, para funcionar bien la música clásica, tienen que trabajar bien en equipo, que no es tan común, ¿no? O sea, como que hay poco delantero-centro. ¿Quiénes son el concertino, el director? O sea, cuenta un poco cómo funciona de esos 80 personas que se sientan, cómo funciona y cuáles son así como las claves para gestionar esos egos. Ya dabas un contexto que es que hay una serie de músicos con una formación espectacular, venidos además normalmente de todo el mundo, porque es una profesión muy internacional, donde ahora tienen que integrarse en un conjunto donde se busca un resultado colectivo, no tanto individual, ¿no? Entonces, además, como agravante, es una profesión donde estamos muy expuestos a la crítica en público, o sea, en directo y sin filtro. O sea, hay un ensayo donde el director o directora a lo mejor tiene que hacer un comentario, tiene que dar feedback directo sobre el fagot 2, que está tocando el staccato más corto que la flauta 3 o que está desafinada con el trombón 4, ¿no? Entonces, eso es una exposición que en muchos otros contextos laborales se produce de una forma como más privada. Más privada, efectivamente. Pero aquí es que por cuestión, o sea, es que los ensayos hay poco tiempo, hay que hacerlo tal, y requiere ese grado, por un lado, de confianza en todo el grupo, y a la vez que individualmente lo recojas ese feedback de una manera no defensiva, es decir... O sea, ser duro por dentro, pero abierto al feedback. Claro, es decir, pues ya está, es que esto hay que mejorarlo, y no significa nada más, no significa que es que hay que en este momento cambiar esto cuando hay puede llegar a haber un señalamiento muy directo de pasa esto, que tienes que cambiar así, ¿no? Entonces, esto supone que a la vez, como tiene ese grado además de estrés, porque es que los conciertos a la vez es un trabajo público que si haces algo mal lo notan normalmente 1.500 personas, ¿eh? O sea, aparte de la crítica y el feedback en directo ante tus compañeros, está el macro feedback, que es tocarlo en público. Sí, o sea, que hay que esta es la realidad, que es una profesión que tiene un grado de exposición, como otras también, pero grande, y la cuestión es cómo a la vez que esto no revierta en que se produzcan comportamientos de ir a la defensiva o de que sea siempre que vaya una mejora continua, ¿no? Entonces, esto requiere estar muy pendiente y hacer, como digo, un poco de psicólogo cuando hace falta, ¿no? Y de suponer, y bueno, pues es seguir cultivando la autocrítica, pero con confianza y que sea constructiva. Y luego además que si tú la lías, además de que se te nota mucho delante de 1.500 personas, el grupo deja de sonar bien. O sea, pierdes el partido, por así decirlo, ¿no? Es como fallar el penalti. Claro, o sea, porque es que lo que mejor hace que una orquesta vaya bien es tocar bien. O sea, esto es el elemento más fuerte. Ya aparte, o sea, antes hablamos del marketing, sí, pero lo más gordo es tocar bien. Y cuando tocas bien, entonces todo empieza a rodar. También es cierto que muchísimas veces de los grandes, o sea, cualquier persona que esté en un escenario, no solo haciendo música, haciendo lo que sea en el escenario, parte de todo esto es cómo integrar los errores, cómo hacerlos... cómo no magnificarlos. O sea, hay muchas veces que hay ciertos errores que pueden pasar medio desapercibidos cuando tú personalmente no te atrancas por ello en el directo. O sea, el error ocurre y yo sigo. Y luego además cómo hay un contexto donde tanto tú como los demás no hacen leña de ello. O sea, es decir, pues es que pasa siguiente. Esto y siguiente, y la cuestión es cómo hacer que seguir tocando bien, ¿no? Y esto es súper importante. Cuando hay equipos que al final el miedo al error es lo principal, estás atenazado. O sea, todo el rato es cómo no equivocarte. Bueno, cómo no equivocarte, no, también hay que jugar al ataque, ¿no? Si todo el rato solo estás intentando evitar el error, no vas a conseguir grandes cosas. Oye, y en los diferentes grupos musicales que tienes, que tú tienes las cuerdas, los vientos, las percusiones, ¿son también, tú ves que las personas tienen como diferentes carismas? O sea, en general son, oye, estos son muy protagonísticos, estos son muy suaves, estos son muy matemáticos. Esto es una pregunta muy existencialista. Sí. Porque siempre se dice, claro, es como si se dice con los
perros, ¿no? Si es que se parece a su amo. El hecho de si el instrumento moldea al instrumentista o viceversa, siempre es un... Claro, porque hay instrumentos que sí, que normalmente tocan más la melodía, o sea, evidentemente una flauta toca la melodía más que la tuba, ¿no? O los cantantes, pues de por sí a veces tienen partes más protagonistas que un instrumentista, ¿no? Entonces, el hecho de qué viene antes, si es que tu instrumento y al final la actividad diaria condiciona tu carácter, o al revés, eso da para mucho. Y luego, a mí siempre me hacen gracia los arpistas. O sea, porque los arpistas hay como... Arpistas con P, que quede claro. Los arpistas y las arpistas hay como modalidad princesa, en cuanto que por las cualidades pseudomágicas del instrumento hacen falta como que 7 hadas madrinas transporten el arpa, te lo pongan tal. Esa modalidad existe. Y luego está la modalidad arpista 4x4, que al revés, que se lleva el arpa en su furgoneta, la descarga. Por aparte, los arpistas tienen, es que cada instrumento tiene, los arpistas además tienen como que generas un callo en los dedos que es necesario para poder tocar las cuerdas sin morirte, claro. Porque ese callo tiene que estar, si tú pierdes el callo es que no puedes tocar, ¿no? Pasa igual en la guitarra también, ¿no? Sí. Entonces hay veces que no puedes fregar. O vaya. No puedes tu segunda vocación. No puedes fregar porque se te humedece el callo, lo pierdes. Y entonces hay arpistas que esto o sea, puedes, pero no quieres hacerlo para no perder. No deberías. Me parece cómodo. Se te reblandece el callo. Entonces hay arpistas que en esto ya hacen de eso, por supuesto, juegan a favor en esto. Es decir, lo siento, no puedo fregar. No se las manos, van con guantes. Fríguenme. No, lo siento, no puedo fregar. O hay algunos que tienen todo suerte de guantes para fregar ellos y hacer de todo. Pero igual pasa, por ejemplo, hay muchos cantantes, ¿no? Que claro, que es que tienen que conservar mucho su voz el día de una actuación, tal y cual. Entonces ya te dejan, hay algunos que te dejan de hablar, que me decir, no, es que no le caigo mal, es que ya no me habla. O hay otros que hasta 30 segundos antes les da exactamente igual y te están... Se pagando la turra. Claro, entonces de todo hay diversas formas de afrontar todos estos retos, sí. Me parece fascinante. A mí también. Oye, y los instrumentos, por ejemplo, cuando tú eres un instrumento... no sé, en los violines, ¿no? Que además claramente por cómo está el escenario tú ves un poco como la progresión que aspiracionalmente quieres tener, ¿no? A lo mejor estás atrás, quieres ir progresando y demás, ¿no? Pero instrumentos que son más pequeños, instrumentos, por ejemplo, decías el arpa o la tuba, que son como más independientes, ese tipo de vocación, ¿no? Que tú haces un poco como de psicólogo, ¿cómo se entrena, ¿no? Al final es, oye, ¿tú qué desarrollas? ¿Mucho más propio para ser el mejor tubista? ¿O que la orquesta suene muy bien? La gente en general, o sea, hay mucho gente que entra a un equipo y es, oye, yo que soy del Tenerife y quiero estar aquí y jubilarme aquí. O sea, ¿cómo es un poco el ego? Porque me imagino que hay gente que aspira a ser, pues al final solista, pero mucha gente dirá, oye, yo ya soy un buen profesional, me gano mi titularidad y aquí estoy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les mueve a mejorar y qué es lo que les gusta? Realmente no significa que tocar en un atril más delante en el violín, por ejemplo, supone nada diferente. La mayoría de las orquestas, de hecho, rotamos. O sea, lo que sí que hay como varias categorías, que es concertino, que es una cuestión especial de los primeros violines, que además es como el líder artístico de todos los músicos. Están los solistas, que pueden tocar partes a solo, y luego puede haber a veces ayuda de solista o cosolista, y tutti, que tutti quiere decir que son los demás que tocan una parte donde no tocan ellos solos, ¿no? Pero dentro de eso, la mayoría de las orquestas rotamos, quiere decir que el violín que está hoy aquí, el siguiente concierto toca aquí, luego vas a la siguiente silla, luego tocas en otra, para que además toques unos con otros y siga sonando bien toda la fila. Cohesionar, ¿no? Y estar mejor. Efectivamente, sí. Además, a veces fuera, dentro, ¿no? Que se vean más desde el público, que se vean menos. Entonces, realmente como que no hay ninguna diferencia entre la silla 3 y la 10, ninguna diferencia. Y luego es que hay muchísimos músicos que son súper buenos. Es que además, esto ya no vamos a ponerlo filosófico, pero no como antes. Pero muchísimas veces hace falta un súper clarinete 2 para que el clarinete 1 suene muy bien. Ah, wow. Pero muchísimas veces hace falta que... mira, muchas veces, por ejemplo, los instrumentos tocan a octava, que se llama, que es decir, que uno toca el do de abajo y otro toca el do de arriba, ¿no? Hace falta que la voz de abajo esté súper bien hecha, súper bien fundamentada, para que la otra, entonces, que en realidad es la que tú más oyes, pero es que está súper bien apoyado, ¿no? Entonces,
pasa todo el rato que muchas veces hay un super clarinete 2 que hace que el solista entonces lo tiene fácil para decir, joder, qué bien suena. Bueno, qué bien suena porque es que aparte esto, o sea, es que el equipo funciona muy bien. Y entonces la voz, la punta del iceberg que tú oyes es qué bien suena la solista. Sí, Bueno, sí, la sí. solista, pues los dos lo hacen genial, ¿no? Es como si en baloncesto les dan buenas asistencias. Claro, es que los demás igual pasa. Entonces a lo mejor es que también la oficina funciona muy bien, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay muchas veces que hay muchos profesionales en la orquesta que tienen claro esa vocación de decir, es que hay que ser buen flauta 2, es que es buenísimo, ¿no? Y ya está, pues otro tocará de flauta. Y aparte lo que pasa es que muchas veces además el flauta 2 a veces toca de flauta 1 también, ¿no? También hay cierta rotación de tutti a solista. Y eso es fundamental en el equipo, tenerlo claro que todas las funciones son importantísimas, claro. Oye, y si tuvieras que dar una clave de, oye, ¿qué es diferencial en el mundo de las orquestas, no? Es decir, mira, yo una cosa que veo gracias a trabajar con este tipo de elementos, ¿no? Y en gestión de equipos, ¿no? Así un poco de coaching rápido, una o dos claves que digas, mira, si tú quieres ser feliz en tu trabajo, si tú quieres ser feliz en tu equipo, una o dos cosas que no sean como tan evidentes. Una es que a mí me encanta señalarlo siempre, que es el proceso de afinar en el escenario. O sea, esto quiere decir que antes de tocar un concierto, la orquesta sale al escenario y afinan, o sea, tocan la misma nota hasta que se ponen de acuerdo, hasta que la tocan igual. Y esto significa ponerse de acuerdo en público antes de empezar la conversación, ¿no? Y esto es súper importante a veces el cerciorarse que tienes ciertas referencias y ciertos valores y ciertos elementos de partida en los que estás de acuerdo. Porque hay un montón de cosas que van manga por hombro porque es que no has parado a consensuar lo básico. Qué bueno. Súper importante. Sí. Y luego el otro elemento es no hablar más de lo necesario. Esto es... o sea, esto es... Violín 4 para. No, pero no por eso. Simplemente es que ni siquiera que haya ciertos elementos de cohesión en el equipo que ni siquiera tengas que hablarlo, ¿no? O sea, esto no soy anti-comunicación. Quiere decir que hay muchos elementos de la comunicación que no son verbales. Sí. Esto digo porque, claro, la orquesta está haciendo sonido, hace música, y hay veces que muchos directores son muy buenos no porque paren y entonces sueltan una perolata de instrucciones, sino porque su gesto es muy inspirador, muy preciso, la cantidad de detalles de música que ya se descuelga del gesto, y es que la propia orquesta, además, unos con otros tocan muy cohesionados, muy juntos y muy exactos, no porque hablen entre ellos es que aquí tienes que esperar un poco para tocar conmigo. No, es que solo tienes que... O sea, hay una serie de elementos muy mamíferos y muy primarios y muy básicos que son el cuerpo, el gesto, la respiración, la intuición, las emociones, que como forma de comunicación no son menos importantes que lo verbal. Y de hecho hay veces que es que si yo te tuviese que explicar tenemos que explicar... O sea, es que cuando toque la trompa nos esperamos un poquito y entonces... respira conmigo y siénteme y entonces ya tocas conmigo. Sí. Pero eso es algo que no tienes que no va con las palabras, va con la intuición y el cuerpo. Y entonces eso creo que a veces es esa complicidad no verbal, creo que lo primero, no despreciarla, que a veces a veces se puede dar en una pareja. No sé en qué artículo hablaba el otro día, que era esto de... O sea, pues que lo que más une son los silencios compartidos. Bueno, pues a lo mejor es que hay más... Se puede considerar como un grado todavía más alto de buena comunicación y de buen trabajo en equipo, que hay ciertas cosas que no hay que hablarlas. Pero no porque salga... Pero es que a lo mejor sí que hay que cultivarlas. No quiere decir que no haya que hablar. Hay que trabajarlas y hay que cultivarlas. Es que a lo mejor hay que trabajar como... sentirte, intuirte, analizar el gesto, analizar el cuerpo, y a lo mejor no tengo que hablar tanto y a lo mejor la reunión es más corta. El siguiente podcast lo hacemos en silencio para inspirar a la gente. Y sobre esto último que estabas diciendo de la comunicación, hace poco leí algo que decías que trabajar en una orquesta en equipo y que podía servir también para todos los equipos era saber cuándo tenías que llevar la voz cantante y cuándo tenías que amalgamarte, y eso también me parece que es muy interesante. Eso es muy interesante. Por puntualizar lo anterior, lo curioso es que además estoy utilizando la palabra para decir que hay cosas más importantes. Claro, o sea, que al final la palabra es verdad. Bueno, entonces, esto que decías, sí, es que, claro, hay veces que en las partituras, por ejemplo, pone solo. Entonces, quiere decir, advierte al intérprete, decir, ten en cuenta que este fragmento es que estás tú solo. O sea, es especialmente importante, con lo cual tienes que ser más protagonista. Hay otras veces que en el guión no está tan claro, porque esto a veces ponen solo, a veces hay el saber cuándo tienes que dejarte diluir con todos los demás y hacer un buen bloque, o cuando tu parte en concreto tiene que destacar más, te lleva a que no quiere decir solo que toques
más fuerte o más suave, como quien le da al volumen más o menos, porque además entonces sonaría forzado, suena que tú estás como gritando. Es que consigas, según tu buen tino en identificar cómo de protagonista eres, o debe ser, afilar más el sonido. Es que a veces tienes que timbrarlo más para que sin tener que gritar se destaque más. Y eso es una condición como muy avanzada de los músicos de orquesta, el ser capaz de ajustar su sonido para que se fusione mejor con los otros o para que se desfusione de los otros. O sea, para que pueda hacer un buen... Tú a veces puedes tener un sonido muy bonito individualmente, pero que es que no va a funcionar en conjunto con otros porque tiene demasiado timbre, demasiadas particularidades para juntarse con otros. Y a la inversa, hay veces que tienes que conseguir que tu sonido, sin tener que forzarlo, se identifique desde fuera muy fácil. Súper interesante. Qué bonito eso. Oye, brutal. De verdad. Daniel, como nos has dicho que no hablemos más y que dejemos plazo a los sentimientos, vamos a acabar porque la gente tiende a fatigarse en el gimnasio porque todo el mundo nos escucha poniéndose en forma para la operación bikini. Entonces te hacemos unas preguntitas rápidas y nos contestas a ver qué te parece, ¿vale? Vale. La primera, ¿disparo yo? Sí. Daniel, ¿qué opinas del reggaetón? Tengo opiniones bastante pasajeras y muy poco intensas porque pienso lo mismo que de una anguila. Ok, eléctrico. Indiferencia. Vale, genial. Daniel, ¿qué te ilusiona hoy? Buah, todo lo que ha pasado hoy ha sido maravilloso. El compartir nuestro inframundo de la música clásica, que yo lo llamo así con sarcasmo, con todos vosotros, es que creo que soy feliz. Oye, pues qué ilusión. Sí. ¿Cuál es el error más grande que tú recuerdas haber vivido en un concierto? Situación difícil es estar pasando páginas para un pianista. O sea, hay veces que hace falta una persona antes de los iPads, pues es llegar a un momento de la obra donde de repente ahí faltan la mitad de las páginas y tener que correr a un camerino a por ellas mientras el concierto sigue. Algún momento de varios momentos errores, algún momento de que alguna orquesta un desajuste absoluto que hace falta reiniciar el movimiento, la obra. Algún momento... ¿Disimuladamente o...? No, de forma estrepitosa. O sea, esto es como... O sea, paras y empiezas. Sí, o sea, esto es como catástrofe absoluta. Como un apagón. Apagón. Número 2, por ejemplo, ver accidentalmente en un concierto bajarse por error el telón antiincendios. Uy. Y tener que el público empezar a dar voces porque la orquesta no se estaba dando cuenta que iba a sepultar al director. Y momentos, estos de los más graciosos que ronda por ahí, que ronda en YouTube, que es espectacular, es la orquesta del Concertgebouw, que hacía un concierto. Esto a veces pasa con ciertos solistas que son súper top, que tocaban el concierto sin ensayar. Entonces, porque es una obra de Mozart que piensan, o sea, da igual, esto lo tocamos. Y entonces es la pianista, que es María Joao Pires, una leyenda absoluta, que entonces sale, aparece en el escenario, empieza a tocar, empieza a sonar la orquesta, a hacer la intro del concierto, y ella hace así como decir: me he estudiado el otro concierto. O sea, me habían dicho que íbamos a tocar, o sea, yo pensaba que tocamos el concierto 20 y están empezando a tocar el 19. Entonces ella empieza a hacer así como decir: Virgen Santa, o sea, con toda la sala llena. Sí. El director se empieza a dar cuenta y dice: inténtalo, y lo toca genial, ¿no? Y entonces al final toca todo. ¿Ves? El momento más tal que es decir: pensaba que íbamos a tocar otra canción. Qué bueno. Voy a tirar de la paralisa, que es la que me sé. Qué angustia. Pero entonces es cambiar, o sea, ella se tira así como 60 segundos mientras toca la orquesta, intentando rápido revisar, o sea, es decir, a ver, cambio del piano del concierto 21 al 20, a ver cómo era esto, y lo toca todo. Este momento mítico, esto fue hace unos 5 años o sí. Qué locura. Me toca, te toca, ya me he perdido. Yo, Daniel, tu hermano es David Broncano, sí. Hoy los dos están en espacios artísticos. ¿Crees que hay algo como de la forma en la que crecieron que los llevó a estar en este lugar a los dos? No. Y de hecho yo creo, o sea, preguntamos una y otra vez a mis padres si no somos adoptados. O sea, porque mis padres son funcionarios y no creo que lo que son, bueno, pues son una gente que nos dieron confianza y nos alimentaron un poco nuestras ideas, pero por otro lado hay muchas veces que son gente adversa al riesgo. Creo que ha sido, estarán encantados con vosotros. Ha sido como una especie de subversión a eso, pero sí creo que luego hay cosas, por supuesto, muchísimo más profundas, que son la curiosidad por el mundo, sobre todo, ¿no? Y también el intentar ser trabajadores, que esos son valores al final mucho más importantes, pero son como la gente más alejada de los focos y del escenario y del mundo artístico que te puedas imaginar.
Ya. Oye, Daniel, ya que tú te inventas una pregunta, yo también me la voy a inventar. Invéntatela. Te voy a preguntar, ¿el músico medio, Sí. que va siempre vestido con levita, es lo más distinto cuando va por la calle? Es decir, porque la gente que hace música clásica luego son gente bastante bohemia que van vestidos todo lo contrario, o acaban pareciéndose como visten dentro y fuera. Es que creo que los músicos clásicos no son como o sea, claro, cuando nos vamos vestidos de frac, si es que vamos, creo que, o sea, los músicos de orquesta somos gente muy gregaria. Es verdad que muy sociable, justo porque como todo el rato estás haciendo una cosa en un equipo súper grande, somos gente muy gregaria. Y luego creo que somos bastante menos bohemios de lo que te puedas imaginar en cuanto a que es que además hay un régimen de ensayos, hay muy de ensayar todas las mañanas a las 9:30 de la mañana. Entonces hay como una especie de vida bastante espartana. Sí. Hay bastante cachondeo. O sea, hay una vida interior o una vida colectiva bastante graciosa. Pero sí, sobre todo creo que hay un perfil, creo que bastante habitual, de gente muy sociable y muy gregaria, justo por estar compartiendo gran parte de su vida personal todo el rato con mucha gente. Sería muy interesante ver como el detrás de cámaras de todos los músicos, porque te rompería muchas ideas que tienes. Totalmente, sí. Esto ahí, mira, en nuestra orquesta no lo hacemos, pero hay orquestas que deberíamos, ¿no? Y espero que lo hagamos en breve, que es invitar a la gente además a estar en los ensayos dentro de la orquesta, dentro del escenario, por ver, esto no es entre bambalinas, aún así, pero ver lo que ocurre en el ensayo, que hay un montón de parte del trabajo que es muy curiosa ver cómo se ensaya, ¿no? Total. Oye, Daniel, dentro de 150 años, ¿llamará música clásica a David Bowie y a Freddie Mercury? Espero. Es que esto, claro, es verdad que como que todas las músicas a las que se les pone etiqueta, lo que esperamos todos es que se nos llame música sin más, ¿no? Es cierto que, claro, que lo que llamamos música clásica ya ha tenido como un periodo donde esas creaciones han dejado de ser primicia y ya todas se tocan por segunda, tercera o a veces por millonésima vez, ¿no? Pero esto le pasa también al jazz. O sea, el jazz, por ejemplo, que tuvo su periodo de los años, o sea, de 1920 a 1980, tiene las mismas dinámicas, pero después un poco como más nuevo que la música clásica, o sea, porque realmente el tipo de música que se toca en el jazz, la mayoría es ya todas de hace 50 años, incluso el jazz más actual, pero bueno, sí. Entonces hay muchas músicas que ya son históricas, ¿no? O sea, como decir, estás tocando una música que fue súper innovadora en su momento, ¿no? Pero a la vez cuyo mensaje y cuyo poder de transformarte y de chocarte sigue ahí. Por esto es que es igual que hay muchos cuadros que te pueden seguir maravillando hoy en día, o sigue habiendo muchos versos de Lope de Vega que siguen siendo te siguen haciendo entender el mundo y tus emociones, ¿no? Entonces es que no son novedosos, porque no vas a decir que es que los estás desempaquetando ahora, pero no por ello menos interesantes, claro. Entonces dentro de 150 años pues ahí seguirán dando guerra. Muy bien, claro que sí. Última pregunta. Venga. Por mi lado, tú haz lo que tú quieras. No, dale y te hago otra después. ¿Cuál es el mayor bien que has hecho tú? Espero que esté por llegar, porque como lo que he hecho hasta ahora. Dejar de tocar el clarinete. ¿Sí? Sí. La mejor aportación que yo he hecho a la humanidad es reconducir mi carrera, darme tiempo a cuenta de mis limitaciones y enfocarme en mis puntos fuertes. Eso es súper importante. Y también, esto digo porque entonces ahora me puedo dedicar a organizar conciertos y hacer que otros sean los que ocupan el escenario. Y también a veces ser rápido en un equipo y en público en asumir los errores y pedir disculpas. Porque esto es que creo que a veces hay que empezar por tomar la iniciativa en decir pues sí, esto lo he hecho mal, pero entonces ser rápido en buscar soluciones. Ir corriendo al camerino por la partitura. Se me da mejor en lo profesional que en lo personal, también hay que decir. Pues mira, aquí estoy haciendo una disculpa o estoy haciendo un reconocimiento en público, ¿no? Pero eso creo que es fundamental, el decir
O sea, es que todos nos equivocamos como varias veces al día en cosas pequeñas, varias veces a la semana en cosas ya no tan pequeñas y alguna vez en la vida o en cosas bastante gordas. Sí, creo que proporcionalmente a la grandeza del error tienes que ser más rápido en centrarte en la solución, ¿no? Y entonces dejar de tocar el clarinete y pedir disculpas e intentar buscar una solución, de mis grandes aportaciones. Muy bien. Me encanta. ¿Qué 3 palabras usarías para describirte como director? ¿Qué tipo de director eres? Buah. Tipo epitafio. Sí, tipo epitafio. Puedes usar más de 3 palabras si es tipo epitafio. La pasó bien. Joder, es que me has descolocado totalmente con esta pregunta, ¿eh? De los tres adjetivos, ágil de piernas. No. Espero que entusiasta, trabajador y entusiasta otra vez. Vale, doblemente entusiasta y trabajador. Lo cual deja muy claro que eres muy entusiasta. Oye, pues Daniel Broncano, muchísimas gracias por venirte, por dejarte liar, por haber venido a pasar primero en la mañana compartiéndonos algunos ingredientes sobre la música, después dejándote aquí grabar al micrófono a tumba abierta. 1.000.000 de gracias y súper interesante. De verdad, muchas gracias, pero lo que hace falta es que vayamos a conciertos de música clásica y escuchemos orquestas. Esto es, esto todo es a cambio de... Vale. Que no te has interesado, vaya. Prometido. Fenomenal. Así lo haremos, en Tenerife. Venga, muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Mil gracias, Daniel. Muchas gracias.